Esta conferencia se titula ¿Dónde reinaban los mamíferos? Porque vamos a hablar de las criaturas que están más arriba en el registro fósil y deseamos descubrir de dónde venían y si eran diferentes a las que vemos hoy. ¿Es este un mundo extraño que existió en el pasado y que no refleja el actual? Aquí tenemos los periodos geológicos. Recordemos que después del Cretácico, que es el nivel de sedimentos marinos con todos estos depósitos de carbonato de calcio, tenemos estos niveles superiores aquí, conocidos como el Cenozoico, y en estos niveles también tenemos organismos marinos y otras extrañas criaturas que se encuentran en los niveles inferiores, muchos de ellos, pero también encontramos mamíferos y pájaros y algunos fósiles humanos. Y la pregunta es, ¿de dónde provienen? Esta es una exposición en el Museo de Historia Natural de Londres y se titula Cementerio de Mamíferos. Los restos fosilizados de un antílope, una gacela, un caballo y un carnívoro se conservaron juntos en esta losa. Los fósiles están rodeados por depósitos de planicie de inundación, sugiriendo que esos animales fueron arrastrados juntos por inundaciones torrenciales. No existe desgaste y hay poco daño en los fósiles, lo que muestra que han sido enterrados rápidamente. Esto es interesante, porque esta es la descripción que encuentras mirando estos fósiles. Así que reconocen que eso solo pudo ocurrir en una inundación, pero por supuesto colocan el evento en una llanura de inundación, aislado. Es la única alternativa para explicar eso, así que dicen, bueno, el río se desbordó y arrastró los animales. ¿Acaso esos ríos se extendían sobre enormes áreas o continentes enteros? Vaya, eran grandes ríos, se inundaron todo el mundo. ¿Y cómo puedes imaginar animales tan distintos como herbívoros, carnívoros, arrastrados juntos al mismo tiempo? Si observamos estos niveles superiores, encontramos fragmentos de huesos en piedra en el terciario, huesos de mamíferos, huesos rotos, y encontramos conglomerados como este, donde hay huesos fosilizados en piedra. Miren todo eso, es increíble. ¿Qué sucedió aquí? ¿Y qué hay de este cementerio de fósiles donde existen miles de mamíferos enterrados en fosas comunes? Esta no es evolución, este es catastrofismo. Estos animales fueron arrastrados juntos durante una catástrofe. Los mamíferos y los pájaros tienden a flotar debido a que se hinchan. Cuando se pudren, se hinchan y flotan. Así que si puedes pensar en una inundación catastrófica donde tienes criaturas flotando por ahí en el agua, algunas de ellas siendo enterradas más rápido, es decir, el animal completo rápidamente enterrado, y otras criaturas flotando probablemente por más tiempo, pudriéndose, desarticulándose y luego siendo enterradas, tienes estos enormes cementerios y te preguntas, ¿fue esto solamente una llanura inundada? ¿Cómo puedo explicar esto? Aquí tenemos otra exposición en un museo y en el tablero pone enterrados vivos. Esos erizos de mar, junto con unas estrellas del mar y lirios de mar, fueron enterrados muy rápidamente, conservando de este modo sus espinas. ¿Acaso hubo una inundación debajo del océano? ¿Tiene esto algún sentido? ¿Por qué hay criaturas marinas que viven en el océano también enterradas rápidamente? La única solución es que hubo una catástrofe con enormes cantidades de barro arrastradas por debajo del agua y ocurrió en la tierra también y en el océano. Esto no tiene nada que ver con una planicie inundada, porque no puedes explicar esto con una planicie inundada. Así que debió existir una catástrofe universal. Esta fue una inundación en Bangladesh algunos años atrás, y podemos ver animales y seres humanos arrastrados y flotando juntos en estas aguas. Entonces, ¿de dónde vienen estos mamíferos y cómo evolucionaron? ¿Y qué nos dice la ciencia? La ciencia nos dice que los mamíferos surgieron de los reptiles y luego se esparcieron en la Tierra. Al principio estaban juntos y luego los mamíferos ganaron supremacía. Pero esa es una estupidez absoluta porque hoy tenemos reptiles y mamíferos juntos. Y la única supremacía que tenemos está en nuestra mente porque sucede que nosotros somos capaces de pensar en esas cosas. Bueno, ¿de dónde vienen los mamíferos marinos? ¿Qué dice la ciencia sobre eso? Obviamente dicen que son mamíferos
y los mamíferos salieron de los reptiles y se esparcieron en la tierra. ¿No es esto lo que dice la ciencia? Así que aparecieron en la tierra. Entonces, ¿cómo llegaron a tener el aspecto que tienen? ¿Cómo esos manatíes y focas y morsas, cómo llegaron a tener el aspecto que tienen? Bueno, la ciencia enseña literalmente esto. Las criaturas evolucionaron en la tierra, vivieron en la tierra, muy parecido a lo que hacen hoy en día, y luego volvieron a entrar otra vez en el océano. Y allí finalmente perdieron sus piernas, desarrollaron colas, cambiaron toda su anatomía y por eso tienen el aspecto que tienen hoy. Bueno, si eso es cierto, ¿no debería ser algo entre un mamífero terrestre y un mamífero euterio? Algo que se parece a una vaca y a una ballena al mismo tiempo. ¿No debería haber algo intermedio, sí o no? Pero no hay nada de eso. Dicen que tienen una pequeña astilla ósea aquí, en las caderas de las ballenas, pero esos son completamente funcionables hoy y si los eliminas, esa criatura tendrá graves problemas, porque existen músculos conectados a ello, relacionados con el área rectal y con la reproducción y otras funciones. Eso no tiene nada que ver con las patas. Por lo tanto, ¿qué pasó con esos animales? ¿Cómo aparecieron? ¿Aparecieron así de repente ¡up! En el registro fósil? Eso no es posible. La ciencia no puede aceptar eso. Así que seguramente debe haber ocurrido algo. ¿Cómo llegaron a existir estas criaturas? Saben que no existen aquí solo problemas anatómicos, sino que existen enormes problemas fisiológicos. Todos los parámetros de la sangre, todo tiene que cambiar a fin de poder estar bajo el agua a largos periodos de tiempo, etcétera, etcétera. Así que este es un problema muy complejo. ¿Desarrollaron eso en la Tierra o no? Bueno, tenemos enormes mamíferos marinos, como ballenas, por ejemplo, llegan a ser muy grandes y sí, cuando viven bajo el agua, son muy grandes. ¿Y qué enseña la ciencia? Aquí tenemos un ejemplo típico, enlaces ancestrales, presentes hace 60 millones de años. Y tenemos un hipotético esqueleto mesoniquio y luego tenemos otra vez nada con que continuar exceptuando animales que son completamente formados, existentes, pero ellos los toman y dicen Ambulocetus natans, que probablemente caminó en la tierra. Y ponen una foto ahí, o Rhodocetus, y ponen otra foto que se parece más a una ballena existente hoy. Y luego tenemos las modernas ballenas dentadas. Pero el origen es, ¿qué dicen ahí? Hipotéticamente. Esto significa simplemente que no existe. Eso significa. ¿Y qué pasa con los animales que intentan ellos promover? Aquí ellos vienen con un Piquecetus, que dicen ser el antepasado de las ballenas y la marsopa. Este es uno de los candidatos modernos. ¿De dónde lo sacaron? Bueno, aquí tenemos un cráneo. Un mamífero terrestre construido ¿de qué? De una mandíbula y fragmentos de cráneo. Increíble. ¿Cómo puedes obtener piernas y cola y todo a partir de un fragmento de mandíbula? ¿No es eso increíble? La ciencia es bastante inventiva. Bueno, esta criatura probablemente nunca se pareció a eso y seguramente no tiene nada que ver con las ballenas, pero no tienen otra cosa, así que vamos a inventar este mamífero. O el Ambulocetus. Tenía miembros traseros y obviamente era capaz de caminar. Se necesitó creatividad imaginaria para su reconstrucción y el enlace con las ballenas. Y aquí tenemos otro bonito cráneo, Basilosaurus, una criatura serpentina no relacionada con las ballenas. Tenía miembros funcionales traseros demasiado pequeños para caminar, probablemente usados para arrastrarse y para reproducción. Así que usan algunas criaturas que existieron en el pasado y que no podemos encontrar hoy, pero que no tienen ningún enlace con las ballenas. Esas son simplemente suposiciones. La ciencia tiene un grave problema. Aquí tenemos algunos osos nadando, y en el libro El origen de las especies, Darwin especula que las ballenas evolucionaron de los osos que nadan. Sí, porque no tenía otra cosa. No existe otra. Y la ciencia nos va a decir que tenemos evolución también en el orificio respiratorio de las ballenas. Pero eso es solo variación, simplemente variación. No tiene nada que ver con la evolución. Tenemos personas hoy que son muy distintas y los animales también de la misma especie son muy distintas. Por lo tanto, no existe absolutamente nada. Cuando aparecen, aparecen así como los vemos hoy.
Aquí tenemos un estudio hecho por Raúl Esperande del Instituto de Investigación Geocientífica sobre los fósiles de ballenas que hemos encontrado. Y este es el grupo, las ballenas, las que filtran todo el material, y luego otras ballenas dentadas. E hicieron el estudio en una zona de América del Sur en la costa de Perú llamada la Formación Pisco o Mioceno-Plioceno, y que contiene todas estas ballenas. Esta es la zona completa del estudio que encontraron. Los puntos negros son ballenas incompletas y los puntos rojos son ballenas completas. Un enorme número de ballenas enterradas aquí. Existe una abundante distribución de ballenas en algunas zonas, cantidades enormes. ¿Y qué pasa hoy cuando muere una ballena? Normalmente será devorada y no quedará nada de ella. Pero alguna vez la ballena es llevada por la corriente y llega en el litoral. Aquí podemos ver qué pasa con una carcasa de ballena. Este es el punto final. Y aquí podemos ver esqueletos de ballena en la costa. ¿Y qué ocurrió? Si miramos los huesos, observamos que han sido desarticulados, dispersados y deteriorados. Vemos trozos de huesos por todas partes. Esto es lo que pasa hoy. Esto es lo que podemos ver. Aquí tenemos una carcasa de ballena en el fondo del mar, en la cuenca de Santa Catalina. Muy pronto los huesos se separan y muchos desaparecen. Y hay un montón de carroñeros que vienen y tiburones cogiendo algún trozo y muy pronto no quedará nada. Esto es lo que pasa hoy. Pero no lo mismo pasa con los fósiles. Aquí tenemos uno. Mírenlo. Es una ballena completa. Y aquí otra. Y tenemos 8 ballenas en un radio de 50 metros. Y eso es algo muy especial considerando el tamaño de una ballena. Enormes criaturas arrastradas aquí en estado completo. Muy extraño. Y luego si observamos alguna pieza individual, una ballena conservada, dientes de tiburón, pero sin marcas de dientes de tiburón en los huesos. Por lo tanto, otros animales fueron también enterrados, no solo ballenas. Un ejemplar completamente articulado, boca arriba. Las 2 aletas conservadas. Estas criaturas fueron enterradas instantáneamente. Instantáneamente. ¿Qué puede enterrar una ballena en el océano instantáneamente? ¿Puede pasar eso? Seguramente hoy en día no. Aquí tenemos otra. Boca arriba, completamente articulada. Le falta una aleta. Hoy en día no pasa nada parecido a esto. Los huesos son perfectamente preservados. No existe evidencia de actividad de invertebrados en los huesos o en los sedimentos adyacentes. Bueno, esto no pasa hoy cuando muere una ballena. Vendrán otras criaturas y comerán el cadáver sin quedar nada. Desaparecerá por completo. Esta ballena llegó a la costa con la cabeza casi separada. Imagínense una catástrofe y todas las cosas revueltas con mucha fuerza que arrastra y entierra las cosas. Eso puede explicar la cabeza rota. Aquí tenemos otra parcialmente desarticulada, la cabeza separada del cuerpo, una aleta parcialmente preservada, sin marcas de dientes de tiburón en los huesos. Esa fue una enorme catástrofe. Aquí tenemos una completamente desarticulada, que probablemente flotó algún tiempo, empezó a desarticularse y luego fue enterrada. Tenemos una gama completa. Miren eso. Fueron encontrados 5 ejemplares con sus filas de placas intactas. Aquí están, en esos fósiles, completamente intactas. ¿En qué consiste eso? Esas placas son constituidas de un material parecido a nuestras uñas o el pelo, llamado queratina, que no puede durar mucho tiempo después de la muerte del animal. Entra en putrefacción muy pronto. Las placas de las ballenas conservadas indican que el animal debió haber sido enterrado rápidamente. Por lo tanto, aquí tenemos estas criaturas marinas y hemos encontrado ballenas enterradas en posición vertical. Si hubo una sedimentación progresiva, significa que esa fue una ballena muy paciente esperando tranquila para ser enterrada. Eso no tiene ningún sentido.